Escuche esto porque la verdad que es impactante. Hay una ley aquí que podría rebajar de 18 a 9 años de edad el consentimiento para casarse en ese país, el consentimiento para que las mujeres se casen en ese país. La propuesta también priva a las mujeres de los derechos al divorcio, la custodia de los hijos y también la herencia. Queremos analizar ese tema y para ello hemos invitado a una experta en derechos humanos. Su nombre es Vanina Hernández y se enlaza a esta cobertura. Bienvenida, Vanina. Caroline, muy buenas noches para ustedes. Un saludo desde México a la orden. Gusto que nos acompañe, Vanina. Es un tema que toca la fibra de cualquier persona. Y yo quiero preguntarle para comenzar esa conversación, ¿cómo es posible que un país haga legal la violación de niños? Porque estamos hablando de actos sexuales con niños que serían legales. ¿Cómo es posible que esto pase y lo veamos desde lejos, se pueda criticar, pero nadie haga nada al respecto? Bueno, hay escudado un trasfondo de todo esto que viene obviamente escudado en la religión, ¿no? En el Islam, las escuelas islamistas que son las más radicales o las más conservadoras, lo marcan como una institución que debe ser reconocida a edad temprana por la figura de Aisha, la esposa del profeta Mahoma, que dice que se casó a una edad temprana, a los 9 años. Y esto ha sido utilizado históricamente por los grupos para justificar el matrimonio infantil en el contexto de un grupo de los musulmanes, porque puedo decir que no son todos los que viven en este tema. Y sí hay movimientos a nivel internacional que se han dado a la tarea de buscar que esta modificación que se pretende a esta ley que tienen en Irak no proceda. Ya se había planteado anteriormente y no fue aprobada, sin embargo nuevamente fue replanteada y en agosto se dio su primera lectura y desde ahí hay movimientos a nivel internacional de organizaciones civiles y organizaciones defensoras de los derechos humanos que han trabajado para que esto no prospere, obviamente exponiendo las razones de la violación de los derechos humanos, de los derechos de las infancias y por supuesto es también argumentando que esta decisión provocaría o en un contexto de marcar más la desigualdad de género, claro, utilizando la religión como factor cultural. Y vamos a dividir eso por partes. Ese tema de Mohammed y su esposa Aisha, que usted bien explica que él se casó con ella cuando tenía 6 años, según las escrituras, a los 9 consumaron ese matrimonio y por eso están pues implementando o tratando de implementar esta ley. Pero ¿la religión puede tener tanto peso que justifique una conducta tal? Es decir, ¿cómo uno maneja estos temas cuando la religión les dice algo, pero realmente, como usted bien dijo, o sea, depriva a las mujeres, tiene un montón de otras situaciones, variantes, ¿no?, que son terribles? ¿Cómo ustedes que defienden derechos humanos manejan esto? ¿Cómo los convencen? Bueno, nosotros siempre argumentamos que las religiones tienen que estar muy, muy separadas de la forma de gobierno. Sin embargo, en estos países de Medio Oriente en los que la religión va fundamentalmente interpretada para poder desarrollar sus políticas de gobierno, es un poco o un mucho más complicado hacerlos retractarse de este tipo de situaciones y de este tipo de decisiones. Por supuesto que hacemos la visibilización del contexto del debate de los derechos humanos en la prioridad del bienestar infantil. Esta propuesta que reduce el matrimonio es indignante y ha producido una indignación a nivel mundial. No solo pone en peligro los derechos fundamentales de las niñas, sino que también refleja una falta de congruencia y de conciencia sobre los principios básicos del derecho internacional, sobre la dignidad humana y la igualdad de género. Y el problema es que esto, aunque no se apruebe, ya lo están haciendo en esa región, porque con permiso de los padres y de un juez se permitiría como excepción. Es decir, ya está pasando, aunque la ley no entre en efecto. Por último, ustedes levantan la voz y lo hacen excelentemente bien. Es importante lo que hacen, pero ¿hay alguien que pueda intervenir y que pueda prohibir que ese tipo de abusos ocurra en un país que es soberano? ¿Eso es posible o no hay forma?
Bueno, tendríamos que analizar desde el contexto de cuáles son los tratados que tiene firmados este país, porque la mayoría de los tratados que están firmados para protección de los derechos de las infancias son firmados por casi todos los países. Sin embargo, hay convenciones en las que algunos países no han firmado y no han entrado. Sin embargo, como parte del derecho internacional, como parte de la comunidad internacional, tendrían que estar respetando la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Y bueno, en este contexto, esta legitimación obviamente es una grave violación a todos estos derechos y a las normas internacionales. Es necesario y es imperativo que la comunidad internacional ejerza presión sobre Irak y otros países, porque no solamente es en Irak, Sí, no solo donde el Irak. matrimonio infantil sigue Sí. siendo permitido. En ¿Sí? muchos países. Bueno, lamentablemente, Vanina Hernández, experta en derechos humanos, se nos ha acabado el tiempo, pero es un tema que da para mucho más. Aquí por lo menos estamos enviando el mensaje de lo que ocurre para que puedan denunciarse.